Bueno, hoy nos hemos tenido que refugiar en el departamento porque están anunciadas lluvias intensas, así que no es cuestión de andar exponiéndose por ahí en el bosque. Pero el contenido esperemos que sea igual. Y claro, quería darle un toque criollo al tema porque tomar mates, ya mis amigos se están acostumbrando a conocerme. Y como uno trae, digamos, reminiscencias de la patria, de la tierra, pues nada mejor que exponerlo. O sea que vamos a hacer una charla tomando mate. ¿Y qué pudiera yo traerles hoy como novedad? Siempre tiene que uno tender, porque eso es el propósito, a ser creativo, original, y que lo que uno hace tenga trascendencia, o sea, pueda ser útil. Nosotros tenemos entendido, y esto es muy importante tenerlo presente para que podamos evaluar lo que vamos a hacer. Los ciclos históricos personales no son del mismo tiempo y propósito y duración de los ciclos históricos de los países. O sea, de los acontecimientos del mundo, los ciclos históricos que cambian los propósitos de la humanidad. O sea que un ciclo histórico político puede tener 10, 20 años y se consolida en el tiempo. Un ciclo histórico personal es cotidiano. Por ejemplo, a nosotros hoy los muchachos que tienen 15 años, dentro de 20 años posiblemente ya nos estén gobernando. Y de eso vamos a hablar, de los futuros líderes, de las futuras mujeres y hombres que van a tener la responsabilidad del destino de nuestros países. O sea, vamos a hablar de lo que viene. Y ahí estará, digamos, representado, de alguna manera, lo que nosotros hayamos sido capaces de hacer en cuanto a educación, en cuanto a preparación, en cuanto a capacitación de esa juventud. O sea que el resultado que tenemos hoy es propósito, o sea, los que están dirigiendo nuestros países hoy, con muy raras excepciones, son producto de la tarea del trabajo de las 2 o 3 generaciones anteriores a nosotros. O sea, no podemos esperar milagros. Los milagros no existen si no hay preparación. Entonces, sabiendo que tenemos frente a nosotros un gran desafío, porque ¿qué le vamos a legar a las futuras generaciones? Esa es una pregunta que debiésemos ya hacernos, independiente de ocuparnos de resolver nuestros problemas cotidianos. Y ahí está el quid de la cuestión, porque los futuros dirigentes políticos, sociales, dirigentes culturales, la gente que va a manejar nuestras economías, que va a manejar nuestros intereses, que va a manejar nuestras sociedades en todas las relaciones humanas, locales e internacionales. Por ejemplo, nosotros hoy tenemos una generación gobernando dispar, pero el promedio de nuestros gobernantes, o sea, el equipo gobernante, es más o menos de 50 años. 50, 60, 65 años. Ese es el promedio que nos está gobernando. Quiere decir que dentro de 20, 25 años nos van a gobernar la gente que hoy tiene 20 años. Y entonces pregunto yo, porque es la pregunta que uno tiene que hacerse, esa gente que hoy nosotros estamos viendo luchar en todos los frentes, fuertes culturales, políticos, económicos, sociales, en fin, todo orden, ¿estará preparada? ¿Le estaremos dando nosotros a esa juventud de hoy
el suficiente, digamos, el suficiente valor en cuanto a preparación, en cuanto a educación, en cuanto a responsabilidades, ejemplos que van a necesitar esa gente dentro de 20, 25 años. Y entonces te sugiero que pienses en tu país, en los que están gobernando ahora, en los que gobernaron en los últimos 25 años, y quiénes serán los que van a gobernar en 25 años. Y si nuestras poblaciones van a ser la misma, y si la información que tenemos hoy va a ser la misma del futuro, si vamos a ser dependientes de servicios de inteligencia que establecen parámetros económicos, culturales, sociales, o sea, todo un mundo desconocido. Entonces, esa responsabilidad, ¿a quién se la asignamos hoy? ¿Quién es el que hoy está ocupado y ustedes han oído? Porque siempre yo me remito a lo que ustedes son la mayoría, la grande mayoría. ¿Quién se ocupa de esto, del futuro de la juventud que va a conducir los destinos de tu país? Porque hay una cosa, ¿quiénes van a ser? Y van a ser hijos de la clase media en su mayoría, que a través de sacrificio, de abnegación, de vocación algunos y de posibilidades otros, vayan adquiriendo un conocimiento, un acervo cultural para asumir responsabilidades. O sea, sin educación es escasa las oportunidades que tenga uno de consolidar una posición, digamos, de equilibrio. Entonces, la mayoría de nuestros gobernantes van a provenir de la clase media. Y entonces la clase media golpeada como está hoy, con problemas pasando la puerta, adentro de la casa. Que a lo mejor la apariencia fuera de la casa es bonanza, es estabilidad, escuelas privadas, proyectos de planes medicales privados, protección medical privada, muchos niños en escuelas privadas, universidades privadas, a costa de un gran sacrificio, pero a lo mejor cuando ese muchacho que viene de una escuela privada, o esa hija o tu esposa cuando llega de la clínica privada, yo quisiera saber qué se conversa en la mesa de ellos, si realmente el trabajo del conjunto que produce beneficios en un hogar es suficiente para cubrir todo el gasto. Entonces, ese hijo o esa hija que está estudiando, que va a ser el futuro gobernante, que va a ser el futuro dirigente político, con todos los resentimientos, porque problemas es resentimiento, es no llegar a flote, no llegar al día. Esa gente nos va a acordar, bueno, eso es una parte. Después están los otros que son los hijos de, los descendientes de dinastías políticas. El hijo de fulano, el dirigente fulano, el de juventud que no sé cuánto, el que hizo no sé cuánto, en fin, muchachos que no tuvieron necesidad ni siquiera de estudiar, ni siquiera tienen una carrera profesional que pueda decir yo soy ingeniero, yo soy médico, yo soy lustrabotas, soy zapatero, soy peón de campo, nada. Vivieron tirando manteca al techo, vivieron de la bonanza, no sabían ni qué hacían sus padres. Esos son otros que están ahora ya inscritos en la política, muchos. No, a lo mejor no sean hijos de presidente, a lo mejor son hijos de ministros, de secretarios, de gente influyente o de empresarios. Hay muchos hijos de empresarios que se van a meter en la política, que ya están metiendo en la política, o que los padres le dicen, no, la política es periodistas, en fin, toda la sociedad que fluctúa en la clase media, los hijos de esos, en el otro sector. Estamos hablando de la clase media, del otro sector que puede tener acceso al poder,
están los hijos de los ricos, que van a representar a su dinastía. O sea, van a defender los intereses y además la prosapia de la historia y todo ese cuento, esa falsedad, esa mentira, que ya no debiera existir, pero existe. O sea, el descendiente de los héroes, a lo mejor fueron unos sinvergüenzas, unos ladrones, pero fueron fundadores de periódicos, fueron, en fin, son hijos, nietos o bisnietos. Eso es otra camada que puede ser la que nos gobierne a nosotros. Y tenemos ahora la más importante y la menos considerada, que son los hijos de la inmensa mayoría de la pobreza, que han crecido con la servilleta entre los dientes, frustrados, marginados, golpeados en todos los órdenes, humillados, golpeados en sus egos, golpeados en su dignidad, en su autoestima, resentidos sociales. Los hijos de esa gente, que no han podido tener un trabajo digno, que no conocen lo que es haber tenido un departamento o una casa, que han vivido en villas miserias, que han vivido en la pobreza en el campo, abandonados en rancherías inframundas, lejos de todas posibles soluciones de confort, ni luz eléctrica, ni agua potable, ni cloacas, ni caminos, ni veredas, ni nada, ni vivienda, ni transporte, ni nada. Pobreza total, que son la gran mayoría. Los hijos de la gente originaria, por ejemplo, los indios, que muchos se ofenden porque digan son conocidos, ahora son originarios, pero son millones esos. Y están ingresando también a la política, están siendo empujados por las mismas naturales vertientes de las necesidades. Entonces, esa gran mayoría, también, con el juego de la democracia, pueden llegar al gobierno. Ya hay muestras de gente que esas fuerzas han encumbrado un líder, ya están gobernando. Esas fuerzas, esas grandes mayorías multitudinarias que no están preparadas, pero no porque no quieran, porque son mala gente, sino porque las tuvieron siempre bajo el zapato y solamente eclosionaron por el gran volumen. Llaman a una elección o hacen fraude, que sería imposible hacer el fraude, utilizan un golpe militar para sacarse el gobierno, pero esa gente también puede llegar al gobierno. Esa gente que llega al gobierno, esa gente, esos hijos de esos marginados ancestrales, ¿cómo van a hacer para convivir? Son de la clase más baja con el privilegiado, en un congreso, en un gobierno, en ministerios, en representaciones. O sea, el que viene representando a la pobreza infrahumana, pues va a requerir cumplir con los de él. Y el que está arriba, que los ha tenido siempre de esclavos, ¿cómo va a dejar desprotegido a los que financieramente, políticamente, culturalmente, en fin, los han mantenido en esa esfera, en ese sector, en ese nivel social de privilegio? O sea, entonces, esa es la futura gente que nos va a gobernar. O sea, nosotros tenemos que ver qué es lo que le vamos a dejar y cómo nosotros pudiéramos influir en esa gente que va a asumir la responsabilidad de conducir los destinos de los estados. Entonces, a esa gente le podemos pedir nosotros, porque le hablemos de continentalismo ahora. Si todavía no han determinado de cumplir la etapa primaria de la evolución cultural, del bienestar. O sea, por más educado que pueda haber sido el hijo de un campesino de la montaña o de la llanura o de donde fuere, pues carece de lo más elemental. Tiene una gran sensibilidad, pero en el fondo, aunque quiera, tiene un gran resentimiento. Y que en algún momento, aunque él no la quiera expresar, los que lo llevan al poder,
porque esa es otra, lo van a exigir. Te pusimos ahí para que defiendan nuestros intereses, no para que te lleven a los palacios y te sirvan manjares que no probaste nunca y que no sabes cómo usar el tenedor y el cuchillo. Entonces, es difícil eso. Por otro lado, tenemos el azote de la delincuencia que nos va a mermar. O sea, ese es otro gran negocio. O sea, la delincuencia hay diversos niveles, pero el delito es desastroso. Ya está como el contrabandista, el traficante, el golpe de mano, el cuello blanco, el estafador, el corrupto, en fin, el que mueve todos los resortes ya cuando sube y negocia. O sea, él adquiere poder, el que fuere ahí, y negocia. O sea, le vienen a ofrecer. Y imagínate, una mujer o un hombre que nunca en la vida tuvo posibilidades de nada y de repente le ofrecen por una firma de él $50 millones. Va a resistir, va a decir, no, yo no quiero saber nada. Y lo va a ir a consultar con los que lo asesoran. Y los que lo asesoran, como ven que la posibilidad es buena, le va a decir, no, bueno, podemos buscar la forma de que te den esa plata y así. O sea, estamos frente a grandes desafíos, como te digo. Entonces, todas esas cosas, hoy nosotros, por lo menos en mi modesta apreciación, no veo que los gobiernos se estén ocupando de eso. O sea, se ocupan, sí, de la juventud, de la educación, de sacarlos de la computadora, del teléfono, de los jueguitos. Sí, están haciendo en eso. Pero estamos viendo que no socializan esos muchachos. Esas muchachas ya no se comunican con los. Para lo mejor la pandemia los ha venido a rescatar del espacio público, del campo de batalla que es la vida. Entonces se han refugiado en el teléfono ese ahí. Esa gente no está preparada aunque tenga voluntad, porque no se ha sociabilizado. O sea, 2 años rescatado de la realidad, se hace uno un ogro, aunque no sea ogro. ¿Y cómo lo reconvertís eso? ¿Cómo se reconvierte esa muchachada, esa juventud? Cuando se da oportunidad de salir, salen desbandados, desbocados, o sea, al exceso. Y entonces uno pregunta, ¿y ese exceso cuándo va a llegar el momento de llegar a la ecuanimidad? Que dice, bueno, ya me cansé de todo eso. ¿Cuánto tiempo va a pasar? ¿Te crees que es un problema que lo vas a resolver en 1 año? Porque además te cae un montón de necesidades. Prendes la televisión y te están ofreciendo para que compres 1000 cosas, de autos, últimos modelos, joyas, casas, en fin. Y si la política te da posibilidad de llegar al poder y manejar recursos, pues lo tenés inconscientemente instalado, entonces yo ahora puedo tener eso. Entonces, todas esas cosas que a nosotros no nos preocupan hoy, porque ¿quién se ocupa de esto? Solamente un loco, o sea, uno que no tenga nada que hacer. Entonces, todo eso no es fácil sugerir ideas, porque me dirás, bueno, me planteas un problema dramático para el futuro. O sea, de acuerdo a tu apariencia y observación, es mucho más dramático de lo que cualquiera pudiera pensar. Me imagino que eso estarás pensando. Y si estás proponiéndome esto, viejo, ¿tenés alguna alternativa para que eso sea distinto? No es fácil. No es fácil, porque el problema es que has arrancado a la juventud de la sociabilidad y que la diferencia de clases los ha alejado muchísimo, porque entre el alto y el bajo se ha generado, en vez del acercamiento o las posibilidades de compartir, se ha instalado una cuña que es odio.
el de arriba odia al de abajo, indefectiblemente, porque lo ha tratado mal a él y a sus padres y a sus abuelos, por años. O sea, el rico en nuestros países de Latinoamérica ha sido despiadado, porque ha estado apoyado con el poder de turno para mantener todas sus tropelías. Y el de abajo no quiere saber nada con el rico. No hay diálogo. Entonces, ¿cómo se resuelve ese antagonismo tan profundo? Porque eso es un antagonismo moral, no es un antagonismo ocasional que uno le da un beneficio a los pobres y ya está todo el mundo contento. O sea, quien conoce la historia un poco, sabe que nunca el que estuvo sometido, después cuando tiene poder se conforma, quiere más y quiere más. Y ya delira con que hay que cortarle la cabeza. O sea, la guillotina, que se instaló en 1797, en 1800, en Francia, fue causa de esto. O sea, cuando se acabó el diálogo, había que cortarle la cabeza. Entonces volvemos a estar en la misma situación ahora. ¿Cómo hacemos para cumplir? Entonces ahí tenemos un montón de gente. Tenemos la juventud de la clase media, los hijos de... pero todos creciendo en una lucha y en una defensa de la lucha. Entonces, todas esas cosas son temas que los gobiernos, muy pocos, están tratando. Y muchos de esos que estamos hablando ahora que van a ser los futuros, ya están haciendo sus primeras armas en el poder. Ahí tenés Bolivia, ahí tenés Perú, ahí tenés Centroamérica, ahí tenés México. O sea, México está López Obrador, que proviene de la clase media y que él mismo ha confesado que se hizo profesional porque utilizó una beca del gobierno, o sea, algo que instauró un gobernante de avanzada, o sea, instauró la mentalidad, el general Lázaro Cárdenas, de elevar el nivel cultural del campesino, del marginado social. Y si bien es cierto, Cárdenas ya hace mucho que salió del gobierno, fue en el 36, 40, quedó por lo menos sus principios. Por eso mucha gente en México ha adquirido conocimiento, se ha educado, ha llegado a ser profesional, y López Obrador es uno de esos. Es un hijo de la gente de abajo, de pobreza, de gente que luchó, que como hay miles en cientos de nuestros países. Entonces, ahora viene este futuro, este tiempo que estamos ahora, 2021, es un tiempo de quiebre. El siglo XVIII y el siglo XIX y el siglo XX ya quedaron atrás, porque la aparición del siglo XXI le impuso una velocidad a los acontecimientos que se precipitó todo. Entonces el que se salvó, el que se joda. Y no es así, no es así. Fíjate lo que está pasando en Perú. En Perú estás viendo exactamente este problema planteado, que ha llegado esa inmensa mayoría que hablábamos al principio, ha llegado al poder. Y no es para ofenderte ni nada, sino es para preguntar. Esa inmensa mayoría que se hizo gobierno, y que tiene gente en su cúpula muy preparada, pero la gente que está en la cúpula, que llevó el movimiento a adquirir poder, que fue el que diagramó estratégicamente el camino al poder, es extremista. Es decir, quiere resolver los problemas ya, y son problemas planteados en un siglo. Entonces, como pareciera, porque uno no puede tener el atrevimiento de decir es así, pareciera
que hay prisa, porque no es que el dirigente tenga prisa para acabar con todo, sino porque las bases que lo llevaron al poder siguen padeciendo marginaciones muy atroces. Entonces le exigen. Llegaron al gobierno, ahora queremos tierra, queremos soluciones, queremos vivienda, queremos caminos, queremos educación, queremos medicina, hospitales. Son 100 años de marginación. Y llegaron al gobierno. Entonces, los dirigentes que fueron los ideólogos de esa teoría, sostenidos en un socialismo utópico, por decirlo de alguna forma, son empujados. Y cuando quiera asomar la cabeza el que ha sido postulado o el que ha llegado al gobierno, pues no puede. No es que no quiera. Y entonces ahí viene la ruptura de ¿por qué? Porque no ha habido el eslabón entre el alto estatus social y el marginado total. Fue mucho, se separaron mucho los intereses. O sea, el de arriba se fue multimillonario, lleno de fortunas incalculables, en todos los órdenes, todo lo que tuvo en sus manos cuando tuvo poder lo negoció. Se terminó haciendo enormemente rico que muchos terminaron suicidándose. Porque tenían tanta riqueza que no la podían explicar. Y la única salida que les quedó se tuvieron que suicidar. Y sabes a qué me estoy refiriendo. Entonces ahora viene el propósito de congeniar los extremos. Y no es fácil. Y claro, ¿por dónde empezar? Me dirás. Y yo creo que habría que empezar, se me ocurre, tratando de que todas esas juventudes que son hijos de los marginados sociales en su gran mayoría, que son multitudes inconmensurables, llevarlos a la sociabilización a través del deporte. Es la única, porque la escuela los va a juntar, pero no los va a hacer convivir. Porque la convivencia se establece cuando hay rivalidades, que pueden ser rivalidades de mala fe y rivalidades deportivas, rivalidades donde se expone el sentimiento, la buena fe, el compañerismo, el amor al prójimo. En fin, se puede desarrollar una cantidad de relaciones sociales extraordinarias a través del deporte que no se puede hacer solamente con la escuela. La escuela te da las bases, los fundamentos, pero la ejecución del aprendizaje se da en el contacto, se da en la convivencia. Entonces, la única convivencia que se le puede dar a la juventud, estoy hablando de esa juventud, hijo de la marginalidad, que son millones. O sea, yo he sido parte de eso, por eso te puedo hablar con propiedad. Yo he sido hijo de un matrimonio analfabeto, sin ninguna luz de ninguna especie cultural. Entonces, el límite de ellos era la puerta de la casa. Entonces, ¿cómo me podían a mí haber enseñado nada de lo que ellos no sabían? Y peor todavía que, porque ser hijo único no me dejaban sociabilizar con mis amigos. Entonces yo crecí siendo un ogro, porque estaba separado de la realidad, de todo lo que giraba a mi alrededor. Entonces, ¿cuál sería mi experiencia? La educación en lo posible. En el colegio, sembrar escuelas, aunque vayan 3. Y desarrollar una gran campaña deportiva, donde convoque a multitudes. Porque una cosa es el deporte que puede ser el boxeo, que puede ser esgrima, que puede ser pentatlón, que puede ser el único deporte que puede convocar multitudes y movilizar la personalidad individual de todos los que están marginados, es el fútbol. Es el fútbol que logra una movilidad absoluta en todos los órdenes, porque imagínate en un pueblo, por decirte un pueblo, una ciudad,
Vamos a tomar, por ejemplo, una provincia. Si en una provincia se organizara un campeonato provincial de todos los rincones que formen equipos de fútbol, y se hace un campeonato de un año, y se van eliminando en las competencias, y se van integrando, porque al integrar al fútbol a los niños de 10 años, se puede integrar desde 10 años hasta 14 o 15 años. Distintos sectores, división estatal, segunda, tercera, cuarta, primera división. Se hace una movilidad en toda la provincia. Te hago la provincia porque es nacional, se puede hacer nacional, pero te hago una provincia porque en 6 meses tenés movilizada toda la juventud de una provincia, en el país que fuere. Si el gobierno, conociendo el tema, basándose en conocimientos adquiridos y en experiencia de gente profesional que realmente conoce del tema, puede crear un movimiento de sociabilidad, que es lo primero que hay que crear para los futuros gobernantes, para las futuras convivencias humanas, para eliminar el odio, el resentimiento. Entonces ahí se dan los primeros encuentros entre los marginados totales, absolutos, y los de la clase media alta. No digamos que van a ir los hijos de los ricos ahí. Es posible que, pero no vamos a arriesgar a decir, también los ricos se van a... Pero juntaríamos las futuras clases medias a través del deporte. Perón, un presidente que fue un ejemplo de conocimiento social en el desarrollo humano, instauró los campeonatos infantiles en toda la República Argentina y produjo una movilización de tal manera, de tal magnitud, que dio como resultado una clase dirigente que tenía una virtuosa concepción de la relación humana, del compañero. O sea, si a eso le agrega educación, le agrega becas, le agrega, en fin, un proyecto educativo, le agrega un proyecto social, le agrega un proyecto cultural y todos los beneficios que puede, moviliza el país y está preparando una sociedad que va a ser la que va a tomar el recambio del futuro, por lo menos con una experiencia previa, con una convivencia, porque los campeonatos infantiles los empiezan a permitir el viaje por todas partes, conocer lugares extraños, conocer distinta gente, sociabilizar, conversar individualmente del deporte. Tienen las posibilidades de hacer por ejemplo, en el peronismo, cuando se hizo en Argentina eso, lo más importante, a mí me lo dijo Perón propio en persona, lo que primero logramos nosotros era conocer el estado de salud de toda la población infantil y joven, porque para ingresar a inscribirse en los campeonatos, se llamaban campeonatos infantiles Evita, tenía que tener una revisación previa. Todo el organismo, dientes, en fin, todo. Entonces descubrimos miles de enfermedades que eran fáciles en ese entonces, que tenían 10 años, 12, 14, 15 años, de tomar en cuenta y ocuparse de eso y resolver el problema. Entonces nosotros a eso no solamente lo que socialmente el deporte nos propuso, sino lo que nosotros pudimos controlar, la totalidad de la juventud que estaba inscrita en eso, y todos podían ingresar. No es que seleccionaban porque este jugaba bien, jugaba mal, no, ingresaban todos. Y se iban creando divisiones, y entonces se iba a la competencia. Y la competencia era la que permitía el entusiasmo, la sociabilización, la convicción de que había ansiedad por superarse, por estudiar, para estar además de jugar mejor, tener una mejor preparación, porque se adesaron a eso una cantidad de competencias ya a nivel cultural. O sea, ya después se luchaba por otras virtuosas posibilidades.
ya competencia de mayor nivel cultural y deportivo. O sea, entonces nosotros que tenemos experiencia en la preparación de futuras generaciones, por eso fue abortado en la Argentina con una revolución violenta, pero el proyecto era extraordinario. La revolución violenta que produjo, no vamos a hablar de política, vamos a hablar de realizaciones concretas y de cambios sustanciales que se dieron y que uno fue protagonista de eso y vio. Además, uno tuvo la fortuna de hablar con el creador de eso. O sea que yo tengo conocimientos de primera mano, no es que los he leído y me lo han explicado. Y una cosa muy importante, y esto de regalo. En este momento yo conozco gente de una capacidad extraordinaria que son hijos o nietos de los grandes organizadores de esos eventos. Gente con una capacidad extraordinaria que conoce minuciosamente cómo se puede desarrollar un proyecto de este tipo. Por si alguien en alguna provincia, en algún país les interesa, nosotros les podemos acercar a esta gente. Se pudiera acercar a esa gente, se pudiera sugerir, vea, consulte con fulano o lea tal libro, o esta persona. Yo conozco por lo menos 4 o 5 personas idóneas, profesionales, no cualquier impetuoso aventurero. Pero independiente de eso, también lo agrego porque si alguien me preguntase, sí, yo tengo como darle una referencia. Y le puedo asegurar al que fuese que eso es lo único que nos va a permitir a nosotros preparar a esa futura dirigencia que va a ser la que va a conducir los destinos de nuestros países. Y si no, pues ya vemos los resultados de la improvisación. O sea, la improvisación ya ve lo que tenemos como resultado. En fin, hoy quería hablarte de estas cosas porque yo sé que a ti y a ustedes les interesan las cosas que tal vez no son hallazgos extraordinarios, son cosas simples, porque lo más importante en la vida son las cosas simples, o sea, las que producen resultados y que estén al alcance de los que lo podamos o lo puedan realizar, porque de nada vale que yo te dé una teoría que no sea realizable. Entonces, cuando yo lo veo, por ejemplo, en el caso de hoy a López Obrador hablar de la juventud, me parece una inquietud loable y maravillosa. A mí me viene a la memoria lo que fue mi vida y experiencia, o sea que yo sé que ahí está el secreto. En fin, yo quería dejarte este testimonio hoy porque quizá esto te ayude y le ayuda a mucha gente. No a que me copien o que consideren que yo le he descubierto el hilo negro y que soy el descubridor de algo, sino que les traigo una referencia de cosas que realmente cambiaron las posibilidades para la juventud. Y nosotros tenemos que ocuparnos de eso, porque si no, con lo que tenemos ahora y si no conseguimos alternativas viables, esto va a ser dramático en el futuro, porque la delincuencia, la marginación social y todos los males, los 7 males de Egipto no van a menguar, se van a incrementar en la medida de que la marginación proveniente del poder financiero y del poder corporativo y de la necedad de la dirigencia, pues no nos permiten por lo menos visualizar el futuro. Así que si te interesa el tema, a lo mejor podemos hacer otro video o buscar detalles, porque hay posibilidades para hablar de detalles, y si puede esto ser interesante, pues sería una gran oportunidad, porque que nosotros, ustedes, hagamos estas pequeñas cosas, estos pequeños aportes, tiene muchísimo valor, porque viene de la fuente, que es el pueblo. No viene una orden dictada quién sabe en qué lugar del mundo, sino que nosotros, por experiencia propia, lo traemos a colación y lo ponemos sobre la mesa. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto, porque tenemos 1000 cosas para compartir.